Buenos días, vamos a hablar de tumores hepáticos y biliares. El 80% de los tumores hepáticos son benignos y a su vez estos, en relación a su característica radiológica, pueden separarse en sólidos y quísticos. El 20% restantes son tumores malignos. De estos, el 70% constituyen metástasis hepáticas, es decir, producto de la diseminación hematológica de tumores que afectan otros órganos e impactan al hígado debido a la gran cantidad de sangre provenientes de aferentes venosos, principalmente del territorio portal, y también de otros órganos alejados. Y el 30% restante corresponden a tumores primarios hepáticos. Dentro de los tumores hepáticos benignos tenemos el hemangioma como el tumor más frecuente, al cual lo siguen la hiperplasia nodular focal y el adenoma hepatocelular. El hemangioma constituye una malformación vascular congénita, son los tumores hepáticos benignos más frecuentes, no tienen ninguna posibilidad de malignizarse, en el 90% son solitarios, afectan a pacientes con una edad promedio de 45 años, con predominio del sexo femenino, con una diferencia de 5-1, y pueden estar asociados a un cistoadenoma o hiperplasia nodular focal. Normalmente el diagnóstico es incidental, es decir, se los encuentra en el contexto de un estudio solicitado por otra razón. A la ecografía se los observa como una imagen hiperecogénica, en la tomografía computada como una masa hipodensa con captación periférica de contraste, y en la resonancia nuclear magnética, la cual se considera el método de elección para los hemangiomas, se realiza el diagnóstico de certeza al observar una masa de características hiperintensa en T2. Básicamente existen dos tipos de hemangiomas: los capilares, que son los que con mayor frecuencia encontramos en la práctica médica, son pequeños y asintomáticos. Los cavernosos, que son de mayor tamaño y pueden ser sintomáticos. De igual manera, existen otros estudios que describen un aumento durante el embarazo y una disminución del tamaño en la posmenopausia, pero sin posibilidades de complicaciones, aunque no está demostrada su relación con las hormonas o con los anticonceptivos orales. Hasta el advenimiento de la tecnología como lo es la resonancia nuclear magnética, existía la posibilidad de lo que se denominaba duda diagnóstica, que muchas veces indicaba el tratamiento quirúrgico de estas lesiones. Hoy ese concepto ya no debería existir más. Estudios de seguimiento a largo plazo en población de pacientes con los denominados hemangiomas gigantes, se denominan a los mayores de 10 centímetros, no han demostrado la presencia de complicaciones ni rupturas espontáneas. Por lo tanto, hoy no se consideran una indicación quirúrgica. Y por supuesto, al ser lesiones con un alto contenido vascular, no deben ser biopsiadas. Por lo tanto, el tratamiento de los hemangiomas en el 99% de los casos es conservador. Hoy en día se considera una indicación quirúrgica para el hemangioma la asociación de este a lo que se denomina el síndrome de Casa-Bach-Merritt, que es un hemangioma asociado a plaquetopenia, fibrinolisis y coagulopatía severa. Y por supuesto, en aquellos casos donde se comprueba síntomas por compresión extrínseca o ruptura con una frecuencia extremadamente baja, entre el 1 y el 4%. La hiperplasia nodular focal constituye el segundo tumor benigno sólido hepático en frecuencia,
observándose en el 3% de la población. Se trata de una respuesta hiperplásica focal a malformaciones vasculares hepáticas congénitas. Generalmente son asintomáticos, únicos en el 80% de los casos, afectan mujeres entre los 20 y 40 años. Desde el punto de vista de su evolución, no se necrosan, no sangran, no se rompen ni malignizan. Característicamente presentan una cicatriz estrellada fibrosa central en el 50% de los casos. En cuanto a los métodos de diagnóstico por imagen, a la ecografía tienen características variables e incluso pueden pasar desapercibidos debido a que se trata de tejido hepático normal. La mayor utilidad del método se obtiene al realizar Doppler, donde se observa la presencia de vascularización central en forma de lo que se denomina en rueda de carro. En la tomografía en fase arterial captan contraste típicamente desde el centro hacia la periferia y refuerzo en fase portal. Y en resonancia nuclear magnética en T1 son lesiones isointensas y se vuelven hiperintensas en T2, pudiendo presentar la cicatriz central que se hace evidente cuando se utiliza gadolinio como contraste endovenoso. Desde el punto de vista terapéutico solamente se deben resecar los pacientes en los que tenemos una duda diagnóstica. Se debe tener en cuenta que solo el 50% de las hiperplasias focales presenta cicatriz central, lo que a veces dificulta caracterizarlos con certeza en estudios por imágenes. Se los debe intentar diferenciar principalmente del adenoma hepatocelular o de una variante fibrolaminar del hepatocarcinoma. El adenoma hepatocelular es una proliferación de células que simulan hepatocitos normales sin atipía. Son más frecuentes de observar en mujeres en edad gestacional. Históricamente se los ha relacionado con el consumo de anticonceptivos orales, pero actualmente hoy se ha observado que hay algunos que tienen relación con el síndrome metabólico, con la obesidad y el consumo de anabólicos en hombres. Más comunes en mujeres en edad gestacional, históricamente se los ha relacionado con el consumo de anticonceptivos orales, pero actualmente también se ha observado que tienen alguna relación con el síndrome metabólico, la obesidad y el consumo de anabólicos en hombres. Generalmente son asintomáticos y son descubiertos en forma incidental ante la realización de estudios de rutina, principalmente una ecografía abdominal. En el 80% de los casos son únicos. Cuando son múltiples se los denomina adenomatosis. A diferencia de los otros tumores hepáticos benignos, el adenoma hepatocelular puede complicarse con hemorragia o malignización, sobre todo en aquellos tumores que miden más de 3 centímetros. Es una enfermedad de la cual se conoce todavía muy poco y se ha logrado avanzar en los últimos años en relación al desarrollo de su diagnóstico histopatológico a través de una herramienta muy importante como lo es la biología molecular. Es así que en el año 2017 se reconocieron 8 subtipos de adenomas hepatocelulares. Vamos a hablar de los adenomas que con mayor frecuencia encontramos en la práctica médica. Tenemos los adenomas hepatocelulares inflamatorios, son los más frecuentemente hallados, alrededor del 50%, más frecuentemente en sexo femenino, están íntimamente relacionados al consumo, al antecedente del consumo de anticonceptivos orales. También se presentan en pacientes con sobrepeso o síndrome metabólico, tienen más posibilidades de complicarse con una hemorragia. Desde el punto de vista radiológico, ecográficamente son lesiones hiperecogénicas, presentando una arteria central parecido a lo que sucede en la hiperplasia nodular focal,
a la tomografía son lesiones heterogéneas con realce arterial y portal. En la resonancia nuclear magnética son lesiones hiperintensa en T2 y en T1 tienen una señal intermedia sin demostrar la presencia de grasa. Los adenomas asociados a la mutación del factor nuclear hepatocitario son casi exclusivamente observados en mujeres. Hasta en un 50% pueden asociarse a adenomas múltiples o adenomatosis. Son asintomáticos y tienen muy bajo porcentaje de complicación. Ecográficamente son lesiones hiperecogénicas debido a un alto contenido graso. A la tomografía computada presentan lavado y contraste arterial debido a su alto contenido graso, y en resonancia nuclear magnética presentan captación de cadolinio importante y lavado posterior, siempre esto asociado a un alto contenido graso importante de estas lesiones. En el 10% de los casos tenemos los denominados adenomas hepatocelulares que presentan mutación del gen beta-catenina, afectan principalmente varones jóvenes que consumen anabólicos. Son los adenomas que pueden sufrir transformación maligna. Lamentablemente no presentan ninguna característica radiológica típica, por lo cual se llega a su diagnóstico por descarte. Por lo tanto, desde el punto de vista terapéutico, deben operarse aquellos pacientes con adenomas mayores a 5 centímetros, debido a que pueden sufrir hemorragia, y aquellos pacientes con adenomas en los que se haya comprobado posean la mutación del gen beta-catenina, al cual se llega a ese diagnóstico por descarte y a través de la biopsia de los adenomas, en los cuales se descarte los otros dos tipos más frecuentes de adenomas. Y en los pacientes con cualquier tipo de adenoma en sexo masculino, debido al porcentaje elevado de malignización en este grupo de pacientes. Ahora pasamos a los tumores primarios hepáticos. Tenemos el hepatocarcinoma, constituye el tumor primario hepático más frecuente. Normalmente se desarrolla en el 90% de pacientes con cirrosis hepática, y así tenemos un grupo de alta frecuencia de asociación, más del 15%, en los cuales tenemos pacientes con cirrosis hepáticas asociada a hepatitis B, hepatitis C, enfermedades como hemocromatosis, tirosinemia y porfiria. Un grupo de pacientes con una asociación intermedia entre el 5 y el 15%, donde tenemos los estilistas crónicos, con una enfermedad denominada déficit de alfa-1 antitripsina, y las hepatitis autoinmune. Y un grupo de pacientes con una asociación un poco más baja, menos del 5%, que son aquellos portadores de cirrosis biliar primaria, con largitis esclerosante y enfermedad de Wilson. En los grupos de pacientes anteriormente mencionados con diagnóstico de cirrosis comprobada, se debe de realizar la vigilancia, o también denominado screening, con el fin de detectar en forma precoz un hepatocarcinoma. Esto se puede realizar a través de una ecografía, que tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 90%. Tiene como desventaja que es operador dependiente y tiene cierta dificultad en pacientes obesos. Tiene un falso positivo aproximadamente de 2,9% y se puede utilizar contraste endovenoso específico que eleva la sensibilidad al 95% en lesiones de hasta 3 centímetros. Asociado a la ecografía, pacientes con cirrosis también se utiliza el dosaje de erofetoproteína, en la cual tiene una sensibilidad baja en tumores menores de 3 centímetros, valores mayores a 200 nanogramos mililitros se consideran diagnósticos con una sensibilidad del 82% y una especificidad del 99%, y tiene un falso positivo del 5%. Estos controles deben realizarse en un intervalo de 6 meses.
En cuanto a las características de las imágenes del hepatocarcinoma, tenemos que a la ecografía son nódulos homogéneos o hipoecoicos. En la tomografía computada, la cual se considera el método de elección, se observa un realce con el contraste de las lesiones en fase arterial y en fase portal se produce el denominado lavado o washout del contraste. Este comportamiento a la tomografía se considera como diagnóstico de certeza del hepatocarcinoma con una sensibilidad hasta el 92%. A la resonancia nuclear magnética, los hepatocarcinomas son hipointensos en T1 e hiperintensos en T2, los cuales nos permite el diagnóstico diferencial con los hemangiomas y la hiperplasia nodular focal. Uno de los principales factores pronósticos en el hepatocarcinoma es el tamaño. Así tenemos, como vemos en el gráfico de la izquierda, a mayor tamaño, mayor porcentaje de invasión vascular. Y por ende, esto tiene directa relación a la sobrevida de los pacientes. Así tenemos en el gráfico de la derecha, los pacientes sin invasión vascular tienen mejor sobrevida. Por lo antes mencionado, el tamaño del hepatocarcinoma tiene directa relación en relación al procedimiento terapéutico que vamos a elegir, ya sea la resección quirúrgica o el trasplante hepático o el tratamiento paliativo, indicado en aquellos pacientes con un tumor que no se puede ni resecar ni trasplantar. Dentro de los métodos paliativos tenemos la ablación, que es la destrucción directa de la lesión a través de la colocación de una aguja utilizando radiofrecuencia o microondas. Después tenemos la quimioterapia transarterial o lo denominado quimioembolización o radioembolización. Estos métodos pueden ser realizados en forma percutánea, laparoscópica o a través de cirugía convencional. Se indicará resección quirúrgica en aquellos pacientes con tumores resecables en hígado no cirrótico o en pacientes con una cirrosis compensada o denominada Child A. Esto quiere decir estadios iniciales de la cirrosis sin descompensación de la misma. En la elección del tratamiento también debemos tener en cuenta la enfermedad hepática subyacente y el grado de compromiso de la función hepática. En aquellos pacientes con estadios iniciales y mala reserva funcional hepática, el tratamiento ideal es el trasplante hepático, ya que con él no solamente logramos la resección tumoral completa con márgenes amplios, sino que eliminamos la hipertensión portal, se restaura la función hepática y se evita la formación de novo del hepatocarcinoma, ya que se reemplaza el hígado en su totalidad, eliminando el factor predisponente que es la cirrosis. El principal problema posterior a un trasplante hepático es la recurrencia del hepatocarcinoma, razón por la cual es sumamente importante la correcta selección de los pacientes y ver realmente quiénes de ellos se van a beneficiar de un trasplante. En el año 1996, un cirujano italiano denominado Vincenzo Mazzaferro describió lo que se denominan los criterios de Milán, en los cuales se observó la mayor sobrevida en pacientes trasplantados con hepatocarcinomas, en los cuales es indispensable la ausencia de invasión vascular macroscópica y de diseminación extrahepática como primer requisito para ser evaluados por los equipos de trasplante. En cuanto al número y tamaño tumoral, observó que tenían mejores sobrevida
aquellos pacientes que tenían un tumor único inferior a los 5 centímetros de diámetro o que tuvieran hasta 3 nódulos que no superaran los 3 centímetros de diámetro. En este grupo de pacientes se observó una sobrevida a 5 años entre el 75 y el 80%. También existen los denominados criterios extendidos de la Universidad de California en San Francisco, en los cuales también se respeta la ausencia de invasión vascular macroscópica y la ausencia de diseminación extrahepática, y se aceptan trasplantar pacientes con tumores únicos menores a 6,5 centímetros de diámetro y aquellos con 2 tumores donde el diámetro no supere los 4 centímetros y medio o la suma total de los diámetros no superen los 8 centímetros. Al extender los criterios, es decir, trasplantar pacientes con tumores de mayor tamaño, que como dijimos anteriormente, el tamaño es un factor pronóstico muy importante en el hepatocarcinoma, se disminuye la sobrevida a los 5 años al 60 o 70%. El tratamiento paliativo se reserva para los pacientes con reserva funcional hepática baja o con signos de hipertensión portal, dentro de los cuales tenemos pacientes denominados Child B y C, y también se utilizan como estrategia en aquellos pacientes que se encuentran fuera de los criterios de trasplante y el objetivo es disminuir el tamaño tumoral, y si hay respuesta, estos pacientes pueden ser reevaluados y rescatados para el trasplante. El hígado es el órgano afectado con mayor frecuencia por las metástasis. El hígado provee un terreno fértil para que se establezcan focos metastásicos, no solo por las características de su irrigación, con un flujo doble a través de la arteria hepática y la vena porta, donde circulan aproximadamente 1500 centímetros cúbicos de sangre en su interior, sino también por la presencia de factores humorales promotores de la proliferación celular. Generalmente en él asientan metástasis originadas en tumores primarios de órganos que drenan al sistema portal, como lo son el colon, estómago, páncreas y vía biliar. También pueden estar originados en tumores alejados del sistema portal, como son los linfomas, melanomas, neuroblastomas, sarcomas y tumores bronquiales. Debemos saber que las metástasis hepáticas constituyen los tumores malignos más frecuentes hallados en el hígado. La presencia de metástasis hepáticas constituyen el sinónimo de la presencia de una enfermedad oncológica sistémica. Por otro lado, ello no significa que no se le pueda ofrecer al paciente una intervención terapéutica que permita prolongar la supervivencia y en algunos casos seleccionados llegar a la curación. Ello significa ofrecer a los pacientes la chance de una cirugía o una intervención con intención curativa. Las metástasis hepáticas se clasifican en relación a su origen en colorectales, neuroendocrinas y un tercer grupo denominado no colorectales no neuroendocrinas, donde se agrupan las metástasis que observamos con menor frecuencia. El cáncer colorectal es una enfermedad muy frecuente en la Argentina, con una incidencia aproximada de 13.500 casos nuevos por año, con una tasa de incidencia en ambos sexos de 23 cada 100.000 habitantes. El hígado constituye el órgano más afectado por las metástasis colorectales, estimando que aproximadamente
el 65% de los pacientes con un cáncer colorectal van a desarrollar metástasis hepáticas en algún momento de su historia natural, de las cuales el 25% se producen conjuntamente con el diagnóstico de cáncer colorectal. A estas se las denomina sincrónicas, y el 40% restante se van a desarrollar después del año del diagnóstico o tratamiento del cáncer colorectal. A estas se denominan metacrónicas. Desde el punto de vista de la ecografía, las metástasis pueden ser heterogéneas, hipoecoicas, con bordes irregulares, dando la imagen característica de ojo de buey. La tomografía a ser computada constituye método de elección para el diagnóstico de las metástasis hepáticas de origen colorectal, ya que nos permite caracterizar y conocer la ubicación con mayor exactitud y también conocer su relación con las estructuras vasculares, venosas, arteriales y biliares. Desde el punto de vista tomográfico son lesiones hipodensas debido a la falta de captación de contraste en tiempo arterial. La resonancia nuclear magnética con gadolinio en triple fase y difusión es el estudio de elección en pacientes con hígado esteatóxico, o sea con alto contenido graso, o que han recibido altas dosis de quimioterapia. Nos permite además visualizar lesiones menores a 1 centímetro de diámetro, realizar el diagnóstico diferencial con lesiones quísticas, y se caracterizan por ser hipointensas en T1 y levemente hiperintensas en T2. En cuanto a otros métodos diagnósticos, tenemos los marcadores tumorales, como el antígeno carcinoma embrionario y el CA199, que se solicitan inicialmente en el diagnóstico de las metástasis de origen colorectal, y su objetivo es el seguimiento de los pacientes operados y evaluar la respuesta al tratamiento con quimioterapia. Una herramienta muy importante para el cirujano que va a tratar a un paciente con metástasis colorectales es la ecografía intraoperatoria, la cual nos permite guiarnos en el momento de la resección hepática para obtener una correcta visualización de la relación entre las metástasis y las estructuras vasculares y biliares, y de esta manera obtener un correcto margen quirúrgico desde el punto de vista oncológico. Otra utilidad de la ecografía intraoperatoria es la de identificar lesiones nuevas que no fueran observadas por los estudios preoperatorios, con un porcentaje que varía entre el 25 y el 35% de los casos. Es importante saber que, como en todas las patologías oncológicas, es clave la participación de un equipo multidisciplinario en la toma de decisiones, para lo cual es importante contar con un cirujano, un radiólogo, especialistas en cuidados paliativos, oncólogos, especialistas en terapia radiante, radiología intervencionista, anátomos patólogos, enfermeras, etc. El cáncer colorectal es el único tumor sólido donde la resección quirúrgica de las metástasis hepáticas puede cambiar la evolución natural de la enfermedad, logrando supervivencia a largo plazo y en algunos casos la curación completa del paciente. Está definida por la ausencia de recidiva a los 5 años. Aproximadamente esto se observa en el 16% de los pacientes y es el único tratamiento que puede curar al paciente.
Desafortunadamente, solo entre el 10 y el 20% de los pacientes con metástasis colorectales reúnen inicialmente los requisitos necesarios para ser resecados quirúrgicamente. La sobrevida de los pacientes operados es de aproximadamente el 41% a 5 años. Lamentablemente, se observa una recurrencia hepática elevada de aproximadamente el 60%. Se debe considerar la metástasis colorectal como un estadio 4 con posibilidad de enfermedad sistémica, razón por la cual se deben intentar en todos los pacientes, operados o no, tengan acceso a la quimioterapia, clave en los resultados actuales en cuanto a la mejoría de la sobrevida de estos pacientes. Igual es muy importante saber que no existen pacientes curados con quimioterapia como único tratamiento. Sin tratamiento, la mediana de supervivencia es de 15 a 16 meses en caso de metástasis única, 8 a 10 meses en caso de metástasis múltiples que invaden menos del 60% del parénquima hepático y de 2,5 meses si la invasión supera el 60%. El advenimiento de la tecnología y el mejoramiento de las técnicas quirúrgicas en cirugía hepática han permitido ampliar las indicaciones en cuanto a la resección de las metástasis de origen colorectal. Esto es decir, se amplía el porcentaje clásico del 20% de pacientes que podían acceder a la extirpación quirúrgica de la metástasis. Al conjunto de avances se los denomina estrategia agresiva moderna. En cuanto a la cantidad de metástasis colorectales resecadas, ya no hay límites. Se pueden resecar múltiples lesiones y localizadas en forma bilateral. En cuanto al tamaño clásico, antes se consideraba contraindicada la resección de metástasis mayores a 5 centímetros. El único requisito actualmente es solo obtener márgenes libres de lesión, o sea, obtener lo que se denomina un R0, sin residuos microscópicos tumorales residuales. En cuanto al momento en el cual se resecan las metástasis hepáticas, no se han observado diferencias en pronóstico en los pacientes que se resecan en forma sincrónica, o sea, conjuntamente con la resección del tumor primario colorectal, que de aquellos pacientes que se lo realiza en forma metacrónica o diferida a la resección del tumor colorectal primario. En cuanto a la presencia de enfermedad extrahepática, hoy no se considera una contraindicación si las mismas pueden ser resecables obteniendo márgenes libres de lesión, o sea, obteniendo lo que se denomina un R0. Existen dos requisitos indispensables para poder llevar a cabo los ítems anteriores comentados en el contexto de una estrategia agresiva moderna. Esto implica obtener un margen negativo de residuo microscópico tumoral de por lo menos 1 milímetro y tener en cuenta lo que se denomina el remanente hepático futuro. Esto quiere decir el hígado sano no resecado que va a quedar en el paciente debe ser mínimamente de un volumen del 30%. Los tumores neuroendocrinos son un grupo heterogéneo de tumores derivados de células neuroendocrinas, localizadas en el tracto gastrointestinal y respiratorio. Su incidencia ha aumentado en los últimos años de 1 a 2 casos cada 100.000 habitantes, y eso se debe a una mejoría en las técnicas diagnósticas, imagenológicas y anatomopatológicas. Son tumores que se caracterizan por su crecimiento lento y silente, presenta sintomatología totalmente inespecífica
y se pueden clasificar en funcionantes o no en relación a la producción de sustancias hormonas. Se sabe que aproximadamente el 75% de los pacientes con un tumor neuroendocrino posee metástasis hepáticas al momento del diagnóstico. En el 90% son múltiples y bilaterales. Producen metástasis hepáticas el 70% de los tumores neuroendocrinos que afectan el intestino delgado, el 69% de los que afectan el colon y el 64% de los que afectan el páncreas. Desde el punto de vista morfológico, las metástasis neuroendocrinas presentan un importante componente vascular intratumoral, por lo tanto son lesiones denominadas hipervasculares, que se manifiestan ecográficamente como lesiones hiperecogénicas y en la tomografía axial computada presentan hipercaptación del contraste endovenoso. Desde el punto de vista terapéutico, los mejores resultados se obtienen en aquellos pacientes en los cuales se puede obtener la resección completa, tanto del tumor primario como de las metástasis hepáticas, dando una sobrevida a 5 años de aproximadamente entre el 40 y el 100%. Solamente tienen indicación de cirugía aquellos tumores con una histología bien diferenciada, a los cuales se denomina G1 y G2. Es decir, se necesita siempre en estos pacientes una biopsia preoperatoria antes de indicar su extirpación quirúrgica. En aquellos pacientes considerados irresecables existen algunas opciones, como lo es el debulking o citorreducción, la cual implica resección de al menos el 90% de la carga tumoral, indicado principalmente en aquellos pacientes con síndromes o tumores funcionantes con el fin de disminuir la sintomatología. O también se puede utilizar métodos de ablación tumoral, como lo son la radiofrecuencia, crioablación, quimio o radioembolización. Tenemos el trasplante hepático, que se realiza en casos seleccionados con resultados controvertidos en cuanto a la sobrevida. Está indicado en pacientes menores de 50 años con afectación de menos del 50% del hígado, en los que se haya podido resecar el tumor primario un año antes al trasplante, que no posean enfermedad extrahepática, con una enfermedad estable de al menos un año, con un tumor neuroendocrino de origen gastrointestinal y un marcador tumoral de Ki67 menor al 10%. Dentro de lo que se denominan metástasis no colorectales no neuroendocrinas, se agrupan un conjunto de metástasis que se originan en distintos órganos. Se estudian en forma conjunta por presentar indicaciones muy precisas, casi excepcionales y con resultados poco favorables. Presentan mayores índices de morbimortalidad debido a la diseminación y al mal estado general de los pacientes, ya que la mayoría de ellos han recibido quimioterapia a dosis máxima. Desde el punto de vista de la sobrevida, se los puede separar en 3 grupos. El primer grupo, con una sobrevida aproximadamente el 30% a 5 años, son aquellos tumores originados en la ampolla de Vater, denominados ampulomas, en intestino delgado, en ovario, riñón, mama y testículo. Con una sobrevida entre el 15 y el 30%, aquellos originados en el estómago, páncreas y el melanoma. Y los que poseen una sobrevida inferior al 15%, originados en cabeza y cuello, cardias, esófago y pulmón. El cáncer de vías biliares es aquel carcinoma
originado en el epitelio biliar. Se dividen, de acuerdo a su localización, en intrahepáticos, que afectan aproximadamente el 10% de los casos, en perihiliares en el 50%, la zona más frecuente, y el distal o extrahepático, que se encuentra en una frecuencia del 40%. Vamos a hablar un poco del cáncer de vesícula biliar, que es el carcinoma de vía biliar perihiliar más frecuente. Se caracteriza por ser un tumor de mal pronóstico y diagnóstico tardío, principalmente relacionado a su agresivo comportamiento biológico. Desde el punto de vista epidemiológico, presenta una alta incidencia en países como India, Japón, México, Bolivia y Chile. En este último país la tasa de mortalidad en ambos sexos es la más alta del mundo, llegando a constituir uno de los problemas más graves de salud pública. En Argentina, más precisamente en Salta, se realizó un estudio donde se obtuvo una tasa de mortalidad anual para un periodo entre el año 97 y el 2001 de aproximadamente 7,3 cada 100.000 mujeres, representando la tercera causa de muerte por cáncer en sexo femenino. Se han identificado factores de riesgo, como lo son la litiasis vesicular en el 90% de los casos, la vesícula en porcelana, la presencia de pólipos y la infección crónica por Salmonella typhi. El diagnóstico de cáncer de vesícula se puede realizar en forma preoperatoria en aproximadamente el 10% de los casos. A la ecografía se observa un engrosamiento irregular de la pared vesicular y en tomografía axial computada, que es el método de elección para estratificar estos pacientes, se busca la presencia de metástasis hepáticas y de adenopatías a distancia, observándose por este método también el engrosamiento de la pared vesicular y la presencia o no de invasión hepática. La presentación clínica es variada e inespecífica y está relacionada con el estadio tumoral. Es por eso que tumores pueden cursar en forma asintomática y solo presentar sintomatología producto de complicaciones del avance del mismo. En estadios iniciales no presentan síntomas y si existe litiasis vesicular asociada, los síntomas estarán relacionados con dicha patología y el diagnóstico será radiológico. Por supuesto, en estadios más avanzados se puede presentar cuadros de ictericia y dolor en hipocondrio derecho por invasión tumoral perivesicular o invasión a la vía biliar. También el cáncer de vesícula puede ser un hallazgo intraoperatorio. Esta situación la observamos en la práctica habitual en aproximadamente el 50% de los casos. Generalmente se opera a los pacientes con diagnóstico de litiasis vesicular sintomática con el hallazgo intraoperatorio de un cáncer de vesícula. En estos casos se aconseja tomar una biopsia del tumor vesicular, suspender la cirugía para posteriormente reestadificar al paciente con tomografía axial computada con contraste endovenoso de tórax, abdomen y pelvis e informar al paciente y a los familiares de la posibilidad de tener que hacer una cirugía de mayor complejidad con fines curativos. En el 40% restante el diagnóstico es posoperatorio
es decir, es el hallazgo de un tumor en la vesícula biliar por parte del anatomopatólogo. Si el estadio tumoral es hasta un tumor T1A, quiere decir que no supera la muscular de la mucosa, el paciente se puede considerar curado con la colecistectomía. Por el contrario, si el informe patológico nos describe un tumor T1B o superior, el paciente deberá ser reestadificado y se debe planear una cirugía resectiva de mayor complejidad. El tratamiento con intención curativa del cáncer de vesícula en los pacientes con un estadio superior al T1B sin enfermedad a distancia se lo denomina colecistectomía ampliada, quiere decir la resección de la vesícula con el tumor más un margen de 3 a 5 centímetros de hígado sano.